Un saludo nuevamente a todos aquellos que nos ven y nos escuchan desde el Benemérito Instituto Normal del Estado, Bachillerato Vespertino, en la sala de usos múltiples. El tema sobre el cual vamos a platicar, a versar con ustedes, es un poquito de historia, ese es nuestro título, es nuestro emblema. Es sobre qué pasa después de la Primera Guerra Mundial y cómo va a vivir el estadounidense, que la verdad desbordan todo un proceso del bienestar, de la riqueza. ¿Pero por qué? Obviamente, o sea, tiene que haber una causa, ¿no? Pero posteriormente viene entonces ahora una caída enorme, inesperada, de la bolsa neoyorquina de los Estados Unidos, que viene a colapsar la economía estadounidense. ¿Cómo es posible que después de vivir en una abundancia, en una riqueza, ahora viene a sufrir un desempleo espantoso, terrible, una situación de hambre, una situación de que el más rico de Estados Unidos pierde el 85% de su riqueza? Estoy hablando del hombre más rico. Entonces, míranlo ustedes. Tenemos y presentamos al profesor Daniel y obviamente a nuestro profesor Naid. Entonces, cedo la palabra, compañeros. Quien guste ustedes, no digo quién, adelante. Adelante, Naid. Bueno, en mi caso me centraría en el contexto en Europa, ¿no? Mientras que exactamente como dice el maestro David, en Estados Unidos se inició un proceso de crecimiento y desarrollo económico sin precedentes para ello, y esto se debe a que básicamente la industria norteamericana pues había quedado intacta después de terminar la Primera Guerra Mundial, y esta es la parte del gran contexto. La Europa continental haya quedado arrasada, y sobre todo, como habíamos platicado la última vez, uno de los imperios que además había sufrido pues, era el imperio francés, y mucho de su territorio había sido arrasado, y entonces pedía una compensación económica a los alemanes, pero exactamente la Alemania, después de haber sido derrotada en la Primera Guerra Mundial, pues no tenía el capital suficiente para poder hacer estos pagos de reparación que solicitaba Francia. Y en ese contexto es que Europa poco a poco se empieza a ver en la necesidad de pedir ayuda, y los Estados Unidos empiezan a meterse como el gran benefactor del mundo para pagar esa primera reconstrucción de Europa, porque el propio imperio inglés se ve impedido para dar la ayuda que necesita su aliado francés, y ambos, Inglaterra y Francia, pues solicitan tanto el arbitraje en el sentido de ayudarles a que los alemanes puedan pagar y ellos cobrar a su vez este dinero para las reparaciones ocasionadas por la Primera Guerra Mundial. Y ahí los Estados Unidos suelta exactamente una serie de créditos que a su vez van a ayudar a que Alemania inicie su reconstrucción y empiece a su vez a pagarle a sus contrapartes ingleses y franceses. En el caso también de los ingleses tenían un problema. Exactamente, habían recibido mucha ayuda también financiera por parte de los Estados Unidos, y obviamente los Estados Unidos pues, quería cobrar este dinero. Pero si se dan cuenta en esto del que acabo de hablar, los Estados Unidos ya se había vuelto lo que había dicho, ¿no? Ese árbitro mundial, y sobre todo, como su industria estaba intacta, él sí podía dar los préstamos a estos países, y poco a poco con estos préstamos se fue volviendo exactamente la nación hegemónica en el mundo. Y esto obviamente, si bien le dio ese lugar, a su vez dentro de lo que es los Estados Unidos, se inició un proceso, ¿no? Los felices años 20, y en esos felices años 20 la prosperidad económica les dio una sensación de que básicamente pues, la vida iba muy bien para ellos, hasta que llega en un punto en que esta situación entra en un declive. Y lo que quiero marcar al final es que de principio pues, los norteamericanos empiezan muy bien, volviéndose los prestadores, los prestamistas o el Banco del Mundo para la reconstrucción, pero luego ellos mismos van a tener un gran problema que nace exactamente dentro de su nación, ¿no? En la bolsa de valores. Cedo la palabra aquí al profe David. Sí. Entonces vamos ya puntualizando cosas. Estados Unidos es el llenador de todo el proceso de mercancías a los países después del conflicto. Son los prestamistas y son los que están enviando una serie de mercancías. Obvio, te envío, pero te voy a cobrar. Y el cobrarme me vuelve más rico, más fuerte, más poderoso. Cedo la palabra a nuestro gran compañero Daniel para que pueda ahondar sobre la temática. Adelante, profe. Sí, muchas gracias. Efectivamente,
Pues en Estados Unidos hay mucho dinero, precisamente porque él se involucra ya al final de la Primera Guerra Mundial. Esto le permite que todo su mercado se potencialice al ser el productor y aquel que va a proveer de toda la industria bélica, sobre todo, y de todos los insumos de todo tipo, incluso ropa, comida, a los países beligrantes europeos, en los que están en enfrente durante tantos años. Este auge económico en Estados Unidos, ya como lo mencionaron el profesor Laí, lleva a este periodo que se le conoce como los felices años 20. ¿Y por qué también se da? Hay mucho auge económico, hay mucho desgaste económico, o sea, hay un excedente económico en los capitales de Estados Unidos, por lo que ya mencionamos. Pero también el hecho de haber participado en una guerra de esta magnitud deja sobre todo a la juventud en aquel entonces de Estados Unidos con una perspectiva muy diferente de la que tenían con anterioridad, una perspectiva de la vida, un entendimiento y una acción hacia comprender qué es la vida. Ellos al ver morir a su amigo, siendo adolescentes, siendo jóvenes, unos niños prácticamente cuando iban a combatir a la guerra, que de un día para otro pues la vida podía terminarse así, pues lleva a tomar una actitud de frenesí, una actitud de quererse comer al mundo. Entonces, esto aunado a los avances científicos y tecnológicos, por ejemplo, la industria del automóvil tiene un despegue impresionante. En el área de la medicina también vemos muchos avances pues muy importantes, como la creación de la penicilina, efectivamente. Pues esto lleva a que en Estados Unidos la vida se desborda prácticamente, empiezan a tener mucha participación y mucha importancia los llamados cabarets o la vida de noche, el consumo del alcohol de una manera desenfrenada. Esto generó también a la par muchos movimientos, como nuevamente surge el Ejército de Salvación, que ahora, como en la época del Antiguo Oeste, iban a las cantinas a hablar con los jóvenes, ¿no? Que estaban acabándose la vida. Y bueno, otro movimiento aunado a esto fue la participación de la mujer, ya que en el año del 19 se establece la colaboración de la mujer en muchas áreas de diferentes industrias, diferente tipo de industria en Estados Unidos sobre todo. Esto tiene mucha importancia y mucho peso en este movimiento de la liberación de la mujer, sobre todo de la mujer que estaba luchando por el voto, por ser reconocida de manera civil y de manera en cuestión de la participación ciudadana. Desde los años, pues a finales del siglo XVIII y sobre todo en Europa, pero esto pues, se frenó precisamente en Inglaterra por la ya mencionada guerra. Entonces también tiene mucho reflejo, toda esta situación se ve reflejada en el arte que llamamos de avanzada o las denominadas vanguardias, porque se dieron cuenta que el arte que existía no expresaba esta parte de la vida, en donde la vida puede terminar en un segundo, en donde vemos cómo a los grandes capitales, a las grandes industrias, pues la vida de las personas no significaba nada, no había ningún respeto. Y eso se va a reflejar mucho en las vanguardias. Ok, vamos a ir sellando algunos temas. Se habla que más de 9 millones de autos están circulando en esta vida feliz, llamada así. Quizás de desenfreno, cada quien la puede calificar de maneras diferentes. Les doy algunos ejemplos de por qué se estaba viviendo la gran riqueza. Primero, Estados Unidos estaba exportando más que nada a los países que habían salido afectados en la guerra. Les menciono algunos. La producción mundial, como por ejemplo básicos, como era el trigo, el caucho, el algodón, el azúcar, el cobre, la plata, así, y podemos hacer, ellos estaban siendo los proveedores, pero a cambio de
Cuando empiezan a llenar los mercados, ya después no hay a quien venderles, ya no hay en dónde se va a poder realizar. Una mercancía para que se realice se necesita la compra-venta, si no, no te sirve, la tienes en producción pero la tienes en bodega. Pero todos estaban participando en este proceso, digo todos los estadounidenses, hasta el condado más apartado, metieron una especie de cajas automáticas en donde se hacía la compra de inversiones y te daban una especie de voucher en el cual tú estabas participando en la situación de inversiones. Entonces, la bolsa neoyorquina estaba girando en una venta de acciones extraordinaria. Entonces, pues todos eran ricos y todos tenían. Pero cuando ya cubriste los mercados externos y los mercados internos, ahora ¿a quién le vas a vender? Tienes que parar tu producción. Al parar tu producción, ¿qué te va a dar como resultado? El desempleo. Al no haber empleo, no hay ingresos. Las familias empiezan a sufrir el caos de... Los bancos no pueden ya solventar, no pueden solventar las tasas de interés, el sistema cambiario, no hay ya, es más, para poder pagar. Y entonces la bolsa neoyorquina truena, se viene abajo, se colapsa, y entonces no hay ya dinero, ya nadie invierte, nadie puede cobrar, porque no existe capital. Y ahora esa pobreza se va a reflejar en el estadounidense, de tal manera que las calefacciones no se podían pagar y la gente está sufriendo. Los que rentaban tampoco pueden pagar y empiezan a ocupar los parques públicos. Se empieza a ver entonces y a proveer de alimentación en una serie de comedores públicos porque no había la gente rica empieza a ser pobre, la de clase media empieza a ser extremadamente pobre y resulta que los pobres pues ya no desean, es más, si el rico, que es rico, no desea vivir, pues imagínate el pobre cómo está pasando una situación económica de esta naturaleza. Repetimos, aquí es la caída de la bolsa neoyorquina que viene a colapsar la economía estadounidense de 1929 a 1933. Hay un día que le llaman, que le dicen una fecha, jueves, martes negro. ¿Ustedes me pueden hablar algo al respecto? Bueno, pues básicamente, ya para cerrar, lo que sucede es que la gente empieza a rumorar que quiere sacar su dinero. Como dice el maestro David, el precio de estas acciones había estado yendo a la alza porque pues, básicamente surgió una nueva opción que era la compra a crédito. Es decir, llévatelo ahorita y págalo por 6 meses. Esa opción había permitido exactamente abarcar más mercados y vender más productos. Cuando esto se acaba, pues básicamente las acciones empiezan a perder valor y todo comienza básicamente por una persona que pide su dinero, o sea, se retira de la bolsa de valores y esa primera persona genera una cascada de gente que a su vez pide también su dinero y ya no seguir invirtiendo y entonces cuando esto pasa pues se genera un pánico, una histeria general porque los precios de las acciones, de los valores empiezan a decaer. Esta es la primera parte aquí importante. Pero esto tiene que ver porque básicamente este nuevo modelo de los años 20 de vender a crédito, que para nosotros es muy común, pues relativamente era nuevo en esa época. Sí estimuló a la industria, la clase media empezó a ver, por ejemplo, exactamente poder tener un coche, lavadoras, es decir, esa tecnología que hasta antes era prohibitiva por los precios, les permite acceder en los años 20. Solo que al ser un modelo nuevo relativamente, pues no se tenía un control, ¿no? Y va a terminar generando esta crisis de los precios, esta crisis económica de los años 20. Llamada el crack del 29-33. Cerramos el tema, maestro Daniel, y nos vamos despidiendo de nuestro público. Sí, claro, y efectivamente, pues hay que también mencionar que aquí es bien importante y es en este tipo de temas en donde aprendemos cómo funciona la banca, ¿no? Cómo funcionan los bancos, que es a través principalmente de la confianza que se le tiene a la institución bancaria y que se trabaja a través de la especulación, que es entre la confianza y la especulación todo lo que se generó, ¿no? La alza de los precios y después a partir de esta confianza
que se va perdiendo a lo que ya mencionó el profesor Laí, de que una persona saca sus recursos porque dice, no, es que esto no es normal, entonces yo mejor aseguro mi dinero y de ahí sus conocidos, porque son los que sostienen el banco, aquellos grandes inversores, empieza como un efecto de cascada, un efecto dominó, todos a sacar su dinero, pues esa confianza que se tiene en el banco de que siempre va a haber recursos para todos, es algo imaginario, es algo ilusorio, ¿no? Cuando las demás personas quieren sacar sus fondos o cuando las empresas que de ahí estaban las nóminas quieren pagar salarios, el banco se queda sin recursos y muchos pierden sus inversiones porque necesitamos ir pagando día con día. Entonces, eso es lo que va a provocar este efecto de inflación en la economía, que no nada más estaba pasando en Estados Unidos, estaba pasando en Europa también, sobre todo en Alemania, ¿no? Que estaban imprimiendo más papel del que se estaba gastando, del que se podía pagar, el efecto del cambio. Y aunado a unos fenómenos naturales como grandes sequías, unas fuertes ventarrones, lluvias, hay una novela que se llama Las uvas de la ira, en donde plantean todo este contexto de los años 20 que se estaba viviendo en Estados Unidos. La novela esta del Mago de Oz también plantea en Kansas como las grandes ventarrones, los grandes tornados, y esto hace que se pierdan muchas cosechas. Aquellos que invertían en tierras, que era pues una cosa que nunca iba a poder perder, ¿no? Se perdían porque eran grandes inversiones en los condominios de las playas para comprar hoteles, hasta hacer hoteles. Se perdieron también esos terrenos, perdieron sus inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, muchas gracias. Nos despedimos. Buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto.